Vamos con el primero de nuestros paradigmas, el shock séptico, ¿sí? Es aquel secundario a una infección, sea bacteriana, viral o fúngica, que genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el famoso SIRS, ¿sí? Entonces tenemos un shock distributivo a causa de una infección. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Bueno, si dijimos que una de las patas del tratamiento es corregir la causa de base, no nos podemos olvidar de la antibiótico terapia, ¿sí? Por otro lado, dijimos que íbamos a administrar fluidos, vasopresores, que ahora vamos a adentrarnos en esto, controlar el lactato, oxigenoterapia y también se pueden administrar corticoides, que en un primer momento puede sonar un poco contradictorio, porque en una infección administrar corticoides puede sonar contradictorio justamente, pero ya después vamos a hablar un poquito de en qué contexto se usa y con qué razón. Bueno, vamos con los vasopresores, ¿sí? ¿Con qué fármacos contamos para administrar con este fin? Con estos cuatro, ¿sí? Que fíjense, acá tienen los 4 fármacos que se utilizan y acá tienen los receptores sobre los cuales actúan. Salvo la vasopresina, que actúa sobre sus receptores específicos, la mayoría van a actuar sobre receptores alfa y beta adrenérgicos. Sin embargo, fíjense que hay diferencias, hay discrepancias en cuanto a los receptores sobre los cuales actúan, lo cual va a explicar los distintos efectos cardiovasculares de cada uno, que eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora, ¿con cuál empezamos? Bueno, obviamente con el fármaco que es primera línea para el tratamiento vasopresor en el contexto de un shock séptico, que es la noradrenalina. Este es el que más se utiliza. Para entender los efectos cardiovasculares de la noradrenalina, vamos a tener que tener en cuenta, por un lado, sobre qué receptores actúa. Y para eso tenemos este cuadrito donde tenemos distintos receptores adrenérgicos y la afinidad de la noradrenalina por cada uno de ellos. Por otro lado, hay que considerar la distribución de estos receptores y para eso contamos con este esquema bastante simplificado del aparato cardiovascular. Y por último, si vamos a fundamentar el uso de la noradrenalina en el tratamiento del shock, tenemos que recordar la fórmula de la PAM, porque dijimos que los vasopresores los vamos a administrar en caso de que este valor sea menor a 65 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que ver cómo actúan estos fármacos sobre los determinantes de la PAM, que son el gasto cardíaco, que depende a su vez de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, y la resistencia vascular periférica. Bueno, ahora empecemos con la noradrenalina. Y vamos a hablar en un primer momento de lo que ocurre a nivel cardíaco. A este nivel tenemos receptores beta 1 y beta 2, pero los más abundantes son los receptores beta 1, por eso son los que figuran acá. La noradrenalina tiene gran afinidad por los receptores beta 1 y obviamente actúa como un agonista sobre ellos, lo cual aumenta las propiedades cardíacas, entre ellas el inotropismo y en un primer momento el cronotropismo. Este aumento del inotropismo va a tener como consecuencia, por un lado, un aumento de la presión sistólica, y esto llévenselo como concepto para cualquier fármaco que aumente el inotropismo. La presión sistólica está determinada principalmente por la presión ejercida por el corazón. Por ende, a mayor contractilidad, mayor presión sistólica. Y la otra conclusión que tenemos que sacar o la otra consecuencia, mejor dicho, que tenemos que evaluar de este aumento del inotropismo, es que va a aumentar a su vez el metabolismo cardíaco, lo cual genera la liberación de metabolitos como la adenosina, que a nivel local generan una vasodilatación de la vasculatura coronaria, siendo este un efecto indirecto, si se quiere, de la noradrenalina. Ahora, en el resto de los lechos vasculares, fíjense, acá tenemos la vasculatura cutánea, la musculoesquelética, la esplácnica. En la gran mayoría tenemos receptores alfa 1 que median una vasoconstricción. Sabemos también que podemos tener receptores beta 2 que tienen la acción contraria, o sea, generan vasodilatación. Y esto cobra relevancia principalmente en la vasculatura musculoesquelética. Pero ¿qué pasa con la noradrenalina? Vamos acá. Tiene gran afinidad por los receptores alfa 1, pero prácticamente no tiene afinidad por los receptores beta 2. Entonces, a nivel periférico, podemos decir que genera una vasoconstricción generalizada. Y esto, si nos vamos a esta fórmula de acá, me va a generar un aumento marcado de la resistencia vascular periférica
y por ende de la presión arterial media. Ahora, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Uno tendería a pensar que si aumenta las propiedades cardíacas, entre ellas el cronotropismo, debería aumentar. Bueno, lo que ocurre es que este aumento de la resistencia vascular periférica tan marcado activa el reflejo varoreceptor y disminuye el cronotropismo. Y es por eso que el gasto cardíaco con la noradrenalina prácticamente no se ve alterado. Otro de los fármacos que se utilizaba mucho anteriormente para el tratamiento del shock es la dopamina, la cual, según la concentración en la cual se encuentre, interactúa con distintos receptores. A dosis bajas va a presentar afinidad principalmente por receptores dopaminérgicos. Dentro de los receptores dopaminérgicos tenemos distintos subtipos con distintas ubicaciones. Para explicar los efectos cardiovasculares de la dopamina, nos vamos a centrar en los receptores D1 presentes en la vasculatura renal, coronaria y también en la esplácnica, que no aparece en este esquema. ¿Y qué ocurre una vez que se activan estos receptores con la dopamina? Bueno, generan una vasodilatación. En cuanto al impacto de esta vasodilatación sobre la resistencia vascular periférica, hay controversia, o sea, hay diferencias dentro de las bibliografías en cuanto a lo que ocurre. Hay algunos autores que sugieren que no altera de manera significativa la resistencia vascular periférica y por ende tampoco modifica la presión diastólica, pero hay otras bibliografías que sugieren que la dopamina generaría un leve descenso de ambos parámetros. Sumado a esto, cabe mencionar que la dopamina tiene un efecto natriurético a nivel renal, no solamente por la vasodilatación que genera, sino también por un efecto directo sobre las células tubulares renales, lo cual sería beneficioso principalmente en aquellos pacientes que presenten un compromiso de su función renal y tengan un ritmo diurético disminuido. Ahora, a dosis intermedias, fíjense que aparte de la afinidad por los receptores D1, se suma una afinidad por los receptores beta 1, lo cual tiene relevancia principalmente a nivel cardíaco, actúa como un agonista, aumentando las propiedades cardíacas, con lo cual tiene un efecto cronotrópico positivo, lo cual aumenta el gasto cardíaco, y recordemos que también el tener un efecto inotrópico positivo significa un aumento de la presión sistólica. Por último, a dosis altas, se suma una afinidad por los receptores alfa 1, lo cual va a generar una vasoconstricción generalizada, superando incluso el efecto vasodilatador de los receptores D1 a nivel renal, lo cual genera un aumento de la resistencia vascular periférica y por ende un aumento marcado de la presión arterial media. Vamos a hablar ahora de los efectos adversos de los vasopresores. Tengan en cuenta que como son fármacos que la mayoría actúa sobre los mismos receptores o bien tienen acciones farmacológicas similares, la variedad de efectos adversos que puedan darse con cada uno, si bien hay algunas diferencias entre sí, son bastante similares, ¿sí? Dentro de los más frecuentes vamos a tener la aparición de cefaleas y de ansiedad. Otro efecto adverso importante al cual tenemos que estar muy atentos es la aparición de necrosis digital, o sea, necrosis en los dedos, que es secundaria a la isquemia por vasoconstricción. Y para prevenirla tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, que vamos a utilizar la menor dosis posible, durante el menor tiempo posible, estos fármacos. De hecho, están establecidas dosis máximas, por ejemplo, de noradrenalina, que una vez que yo llego a esa dosis máxima, en vez de seguir aumentando la dosis de noradrenalina, la tengo que combinar con otros fármacos para utilizar las menores dosis posibles. Y la segunda cuestión es que estos fármacos no se administran por vía periférica, o sea, esas vías que se ponen a nivel del brazo, por ejemplo, lo cual lo vamos a explicar con un poco más de detalle cuando hablemos de farmacocinética, pero tengan en cuenta que si lo administro en una extremidad, voy a tener vasos de menor calibre, por ende voy a tener una mayor susceptibilidad a la isquemia por vasoconstricción. ¿Qué otros efectos adversos pueden aparecer? Bueno, hipertensión, más que nada si yo me paso de dosis o tengo un paciente más susceptible a las acciones de estos fármacos, como por ejemplo un paciente hipertiroideo que tiene un upregulation heterólogo de receptores beta. Pueden aparecer arritmias que se suelen manifestar como palpitaciones. Esto tiene sentido porque piensen que estoy modificando las propiedades cardíacas, con lo cual puede aparecer alguna que otra arritmia.
Y después tenemos otros efectos adversos, como por ejemplo el infarto mesentérico o el renal, el cual no es muy frecuente, por suerte, pero es muy grave, con lo cual hay que vigilar que no aparezca durante todo el tratamiento. Acá la fisiopatología sería la misma que en el caso de la necrosis digital. Como estos fármacos generan vasoconstricción generalizada, puede ocurrir que eso genere una isquemia y por ende una necrosis, bien a nivel mesentérico o a nivel renal. Y por último, tenemos que particularmente la dopamina muy frecuentemente genera náuseas y vómitos, porque recuerden que en la zona quimiorreceptora gatillo tenemos receptores dopaminérgicos que median este efecto y aparte es una zona que carece de barrera hematoencefálica, con lo cual la llegada del fármaco es mucho más fácil. Bueno, ahora yo les había planteado dos opciones terapéuticas bastante válidas para el tratamiento vasopresor del shock séptico, que son la noradrenalina y la dopamina. Sin embargo, también les dije que hoy la primera línea de tratamiento es la noradrenalina. Y esto viene de este estudio, que es un metaanálisis que se realizó en 2012, donde los investigadores compararon los resultados de múltiples ensayos clínicos y llegaron a la conclusión de que el uso de la dopamina se asociaba a una mayor incidencia de arritmias y a un mayor riesgo de muerte en pacientes sépticos, con lo cual obviamente esto resultó en que se establezca la noradrenalina como primera línea de tratamiento vasopresor y la dopamina ya quedó bastante relegada. Bueno, ahora, ¿qué pasa si nosotros ya llegamos a las dosis máximas que podemos administrar de noradrenalina y sin embargo no logramos nuestro objetivo de PAM? Bueno, recuerden que teníamos otras opciones dentro de nuestro arsenal terapéutico y de hecho las guías recomiendan que en esos casos se agregue al tratamiento o bien vasopresina o bien adrenalina. Sin embargo, en la práctica la realidad es que lo que se usa es vasopresina y la adrenalina prácticamente no se considera como una opción para agregar al tratamiento. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a hablar ahora de los efectos cardiovasculares de cada uno de estos fármacos. Vamos a empezar con la vasopresina, la cual es bastante particular porque fíjense que no actúa sobre receptores adrenérgicos, sino que tiene sus propios receptores, dentro de los cuales reconocemos principalmente dos subtipos, los B1 y los B2. Los B2 son característicos del riñón y son responsables del efecto antidiurético de esta droga. Pero los que nos interesan a nosotros en este contexto son los receptores B1, que fíjense están ampliamente distribuidos en la musculatura lisa de los vasos. A nivel cardíaco, la vasopresina va a actuar de manera indirecta y lo que va a hacer es alterar el tono simpático, lo disminuye, y potencia los varorreflejos, o sea, los aumenta. Esto generaría entonces una disminución del gasto cardíaco. Pero ¿cómo es que justificamos el uso de la vasopresina como un vasopresor si genera un descenso del gasto cardíaco? Bueno, lo explicamos porque estos receptores B1 tan distribuidos en la vasculatura generan una potente vasoconstricción, la cual es suficiente para aumentar de manera muy marcada la resistencia vascular periférica y por ende aumentar la presión arterial media. Pasemos a la adrenalina, la cual podemos ver que tiene afinidad por ambos receptores beta, lo cual ya es una diferencia importante con la noradrenalina, ya que va a tener efectos sobre receptores beta 2, y por otro lado también actúa sobre los receptores alfa. Pero fíjense que la afinidad por los receptores alfa es menor que la afinidad por los receptores beta, y esto va a explicar las diferencias en los efectos cardiovasculares según las dosis de adrenalina sean más bajas o más altas. A nivel cardíaco, tenemos principalmente receptores beta 1 y obviamente la adrenalina los activa, generando un aumento de las propiedades cardíacas, entre ellas el cronotropismo, lo cual aumenta el gasto cardíaco. Por otro lado, el aumento del inotropismo va a generar, por un lado, un aumento de la presión sistólica, habíamos dicho, y por otro lado, genera un aumento del metabolismo con la liberación de metabolitos locales que generan vasodilatación a nivel coronario. A nivel periférico, dijimos que en la mayoría de los lechos vasculares tenemos receptores alfa 1 que, una vez que son activados, generan vasoconstricción. Ahora acá tenemos que hacer un parate en la vasculatura musculoesquelética, donde dijimos que cobraban relevancia los receptores
beta 2. A bajas dosis, si la adrenalina tiene una mayor afinidad por receptores beta que por receptores alfa, va a primar el efecto de este receptor, lo cual va a generar una vasodilatación a este nivel. Esto provoca una redistribución del flujo con disminución de la presión diastólica y de la resistencia vascular periférica, y fíjense que esto lo que genera es que la PAM prácticamente no se modifique a bajas dosis de adrenalina. Ahora, a dosis más altas vamos a tener vasoconstricción en la gran mayoría de los lechos vasculares, y a nivel de la vasculatura musculoesquelética se suma también el efecto alfa 1 generando vasoconstricción, lo cual genera un aumento de la resistencia vascular periférica y por ende un aumento de la presión arterial media. Hablando un poco de las desventajas de estos agentes que explicamos recién, podemos decir que la adrenalina tiene como efectos adversos algunos similares a la noradrenalina y la dopamina, obviamente, como son las arritmias o la isquemia, y algo muy poco beneficioso de la adrenalina es que genera un aumento del lactato. Y recordemos que en el shock séptico nosotros teníamos que controlar el lactato en sangre porque el paciente va a tender a la acidosis láctica. Entonces, esto es una gran desventaja de la adrenalina. Y por otro lado, tengamos en cuenta que actúa sobre los mismos receptores que la noradrenalina, con lo cual no resulta muy eficiente asociar dos fármacos que comparten un blanco de acción. Por eso se prefiere utilizar la vasopresina, que dentro de sus desventajas podemos mencionar que se asocia bastante a isquemia, o sea, dentro de los efectos adversos infrecuentes es bastante frecuente, más que nada a nivel digital y a nivel esplácnico, lo cual aumenta el riesgo de un infarto o necrosis. Y por otro lado, su acceso puede ser un poco dificultoso, ya que tiene mayores costos y menor disponibilidad. Sin embargo, es un agente que se utiliza bastante como segundo agente vasopresor en el tratamiento de un shock séptico. Recordemos que la adrenalina prácticamente no se utiliza con este fin. Bueno, para ir finalizando con todo lo que es shock séptico, vamos a hablar un poco de otros fármacos que pueden resultar de utilidad y que se utilizan en este contexto. Dentro de los mismos podemos mencionar los fármacos inotrópicos positivos, que algunos ya los vimos, como la noradrenalina, la adrenalina, y acá agregamos también la dobutamina, que ya la vamos a hablar un poco más en profundidad en siguientes diapositivas. Obviamente los antibióticos, un espectro reducido adaptado a la causa de la infección. Esto ya lo van a entender mejor cuando vean fármaco 2. Y por último, recordar que el shock séptico representa un estado procoagulante del organismo, con lo cual es importante anticoagular al paciente con heparinas de bajo peso molecular, que también es otro fármaco que van a ver con más detalle en fármaco 2. Y dentro de otro grupo farmacológico que se puede utilizar en este contexto, vamos a hablar un poquito o mencionar a los corticoides, ¿sí? En aquellos pacientes que constantemente requieren la administración de vasopresores, se puede considerar la administración de hidrocortisona, que se va a administrar de manera endovenosa y se la utiliza principalmente porque modula la respuesta inmune y mejora la respuesta a catecolaminas exógenas. Puede sonar un poco contradictorio la administración de corticoides en el contexto de una infección, pero está muy bien explicado este concepto en el teórico de glucocorticoides. Tengan en cuenta que hay ciertas infecciones que no generan tanto daño por la infección en sí misma, sino por la respuesta inmune exagerada que generan, con lo cual resultaría adecuado administrar un inmunomodulador negativo. Las ventajas de la hidrocortisona son que acelera la resolución del shock y aumenta la cantidad de días libres de vasopresores, o sea, son menos días que yo tengo que estar administrando vasopresores, que como ya dijimos no están libres de sus efectos adversos, y además sirve para corregir la posible insuficiencia adrenal que se puede generar en el contexto de un shock. Obviamente las desventajas es que puede aumentar el riesgo de sobreinfección y puede incrementar la debilidad neuromuscular. Sin embargo, en los estudios y la evidencia clínica y de investigación, digamos, no demuestra un aumento significativo de estos efectos adversos.